darnos cuenta de cómo tenemos muchos tipos de necesidades que cubrir para poder sentirnos equilibrados, ¿verdad? Más adelantito lo voy a mencionar eso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, a tus órdenes. Bueno, la observación, se observa, como dije ahorita, lo que está sucediendo y se describe sin juicio. Se trata de exponer objetivamente, sin ninguna evaluación. Porque si empezamos a decir lo que pasó y al mismo tiempo hacer evaluaciones, pues ya nos complicamos un poquito porque perdemos la objetividad. Hablo de lo que veo, de lo que oigo, de lo que yo veo y de lo que escucho de los demás, o sea, de cosas muy concretas de la situación que se trate. El sentimiento es identificar cómo me siento ante esa situación, ¿sí? Entonces, ¿qué siento? La necesidad es, descubro qué necesidad tengo atrás de ese sentimiento y qué necesidad tiene el interlocutor. Tenemos múltiples necesidades, ahorita las vamos a ver, y es muy importante detectarlas y decir, yo necesito esto. Mi necesidad es esta, o me gustaría esto, o deseo esto, o necesito de ti esto, ¿sí? La petición no es nada más una comunicación para quedarnos en exponer lo que sentimos y necesitamos. Hay que generar un cambio y ese cambio se va a generar pidiendo alguna cosa concreta que necesitamos para que pueda haber un cambio en ese conflicto que estoy viviendo. La petición tiene que tener ciertas características, tiene que ser clara, dirigida directamente a una persona o si es un grupo, pues al grupo de personas, pero tiene que tener nombre de ser posible si es una persona, que sea positiva, en lenguaje positivo, que sea posible o factible. Si pedimos cosas que no son posibles de antemano, pues vamos a perder la batalla, ¿verdad? Que esté centrada en lo que sí quiero y no en lo que quiero evitar, ¿sí? Porque si no, la otra persona se va por las ramas y ya se perdió la oportunidad de continuar y terminar esa comunicación. También de hacerlo de tal forma que no invadamos a la persona, que la respetemos, que respetemos su libertad, tiene derecho a decirnos que sí o decirnos que no a la petición. Entonces, pues utilizar el lenguaje tanto cuanto nos ayude pues hacer valer nuestra decisión, perdón, nuestra petición, nuestra necesidad, pero sin invadir a la otra persona, ni obligarla, ni exigirla, ¿verdad? La serie de sentimientos, pues imposible leerla, hay tantos sentimientos como personas existimos. Creo que muchos hemos hecho bastantes cursos como para poder ir identificando diferentes tonos de sentimientos que vivimos. En cuanto a las necesidades, que era lo que ahorita preguntaba Berta, hay muchos tipos de necesidades que tenemos los seres humanos. En esta pirámide, las más bajas pues son las biológicas o fisiológicas. No podemos dejar de comer, dejar de respirar, dejar de alimentarnos adecuadamente, dejar de hacer deporte, porque eso nos genera salud. La otra es, necesitamos seguridad. Seguridad en el aspecto físico, en el aspecto de trabajo, en recursos económicos, en seguridad familiar, seguridad en cuanto a salud, a propiedad privada. Necesitamos tener cierta afiliación que nos lleva a crear círculos de amistades, nos lleva a tener pertenencia a determinados grupos. Buscamos también tener reconocimiento. El reconocimiento nos lleva a la necesidad de autorreconocimiento, de tener confianza, respeto, éxito, etcétera. Y la última, que es la más trascendente, la autorrealización. Tenemos necesidades para sentirnos autorrealizados, que como es la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la aceptación de los hechos, la resolución de los problemas. O sea, son aquellas necesidades que van a la parte trascendente de nosotros como seres humanos. Otras necesidades, pues podemos hablar de la necesidad de autonomía, la nutrición que ya fue mencionada en lo fisiológico,
pues otras que son, por ejemplo, los duelos, tener celebraciones para conmemorar cosas importantes en la vida, en fin, integridad, comunión espiritual que se nutra a través de la armonía, el orden, la belleza, la paz, etcétera. Entonces, necesidades son múltiples, pero es importante en un conflicto. ¿Qué necesito? ¿Por qué me sentí así? O sea, me sentí triste el día de hoy por este evento particular. ¿Qué necesito yo ahorita que me hizo sentir así? Entonces, cada uno pues vamos a ir detectando determinadas carencias que tenemos en esas áreas que mencioné anteriormente. Hay un lenguaje muy particular que utiliza esta técnica, esta metodología, que le llama, que utiliza dos figuras, la de la jirafa y el chacal, que es como dos miradas del conflicto. La mirada del chacal, pues va a tener las características mencionadas aquí a mi lado derecho. No quiero abundar en ellas porque creo que voy un poco atrasada en tiempo. Las miradas de la jirafa son la contraparte, la de la empatía, la de la compasión, la que descubre las necesidades propias y de la otra persona, etcétera. Los invito a que entren a ver los diferentes podcasts poniendo esto, lenguaje de la jirafa y el chacal, y van a encontrar cómo hay muchas formas en las que pues ellos manifiestan por qué utilizan este tipo de figuras. Creo yo que la jirafa más que todo es porque por su altura puede ver todo el panorama desde arriba y poder tener mejor discernimiento de la situación. Los 4 pasos de la comunicación no violenta son cuando yo observo tal cosa, me siento porque necesito, y luego en la petición, ¿estaría dispuesto a ayudarme en determinada cosa? Haciendo una petición muy, muy concreta, muy concisa, en lenguaje claro y no vago ni ambiguo. Bueno, estas frases me ayudan a darme cuenta si lo que estoy haciendo es una declaración de lo que observé o es una evaluación. Te pasas horas delante del ordenador, pues es realmente una evaluación porque no digo cuántas horas. Hablas demasiado, perdón, es no evaluación. Te pasas hablas demasiado en nuestras reuniones, es bastante ambiguo. Te enfadas por cualquier cosa, es un lenguaje ambiguo. Esta mañana has dejado la cama sin tender, es muy concretito. Iván es agresivo, pues es un juicio, ¿verdad? Mi hijo muchos días no se lava los dientes, es algo muy concreto también. Mario me dijo que los pantalones no me sientan bien, pues es muy su problema, ¿verdad? Entonces no es nada concreto. Juan siempre se está quejando, la palabra siempre, pues se va a acompañar de evaluaciones normalmente o de juicios. El lenguaje que debemos de usar va a ser muy, muy específico, muy contextual. Ayer el maestro se enfadó conmigo sin motivo, pues ignoramos si fue con motivo o sin motivo, entonces es ambiguo. María se mueve las uñas con frecuencia, pues es muy concreto, ¿verdad? Vamos a pasar a la dinámica. Vamos a proponer un ejercicio de 4 pasos. El primer paso está relacionado con el paso que mencioné, el eje que mencioné de observación y de narrar un conflicto. Entonces, vamos a compartir en grupos una reunión de la comunidad que te causó un conflicto de comunicación y vamos a describir objetivamente los hechos tratando de no meter juicios, ¿verdad? En la segunda parte vamos a identificar qué sentimientos me provocó ese conflicto de esa reunión y de cómo intervinieron las demás personas, o sea, cómo interaccionaron y qué sentimientos me generó. El tercer paso, que es el de las necesidades, que están mencionadas en una forma muy breve en este lado izquierdo, es identificar qué necesidades de estas sientes que están más débil en la satisfacción de esa necesidad.
la fisiológica, la de seguridad, la social, la trascendente, etcétera, porque por ahí nos va a brincar la violencia. Cuando yo tengo un área que no está bien atendida en sus necesidades, me va a brincar con actitudes violentas. Entonces, identificar aquí cuál de estas tengo más desatendido. La última parte va a ser hacer una petición tratando de utilizar el lenguaje que mencioné yo en cómo se hace una petición. El primero, ¿sería posible que estoy tratando de usar en un lenguaje que no le ordene al otro que lo haga, ¿verdad? Sino que yo utilice pues ese feeling para poder plantearle la posibilidad de que pueda colaborar conmigo. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sería posible, Agustín, que me ayudes a lavar los trastes de la cena porque tengo una conferencia? O sea, ¿sería posible? No, vete y lava los trastes inmediatamente. Por ahí no va. La segunda se refiere al momento actual. No vamos a hacer una petición de lo que pasó hace un año, hace 6 meses, hace un mes. Vamos a hacerla sobre cosas que pasan actualmente. ¿Sí? La siguiente, que sea concreta. Que no divague, que no utilice mucho rollo y que al final quede en el aire mi petición. Que sea en lenguaje positivo y que evite usar negaciones. Porque ya no me ayudas, desde hace mucho que ya no me ayudas. Pues esa petición no me ayuda en nada a mí, porque ni me ayudó ni me va a ayudar actualmente, ¿verdad? Entonces, evitar en esas peticiones hacerlo desde la negación de lo que la otra persona no está haciendo, ¿verdad? Sino ser positivo. Y entonces, que sea factible, no pedir cosas imposibles de lograr, en libertad, con un lenguaje, pues, adecuado para dejar en libertad a la persona a decir que sí o que no. Y también darme cuenta de estas características, cuál es una de las que más me brincan a mí. O sea, batallo para pedir en qué, cuál de estas características, para ser concreta, para usar un lenguaje positivo, ¿cuál de ellas? ¿En cuál de ellas tengo más carencia cuando pido algo? Bueno, esos son, y finalmente, plantearse estas preguntitas, como dirían allá los suramericanos o los centroamericanos. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para realizar este ejercicio? ¿Y qué aprendí? Eso, de ser posible, lo comparten entre ustedes y lo pudieran poner en el chat, también nos ayudaría. Como que cuál de estos pasos fue más difícil, el ser objetivo para narrar el conflicto, el identificar mi sentimiento, el darme cuenta qué necesidad tenía yo o qué necesidad tenían los demás, o el hacer una petición adecuada. O sea, ¿cuál fue lo más difícil para mí? Entonces, se van a ir a grupos. Esta información está en el chat. Si ustedes se quieren remitir a ella, vamos a trabajar de aquí a las 9:15. Estoy hablando que son 8:45. Digamos que 9:15, 9:20. Y regresamos y compartimos un poco de lo que me dejó este ejercicio, ¿verdad? ¿Alguna duda antes de partir a los grupitos? No, Irma. Muchas gracias. Gracias, Irma. Una cosa nada más antes de irnos. Esto es algo que creo yo que es aplicable en todo y que se hace a través de la práctica. Entonces yo quiero que vean este ejercicio como una práctica y los invito a que después cada día sea nuestra oportunidad de práctica. Gracias. Van los grupos, van a ser 21, de 3 aproximadamente y uno que otro de 4. ¿Le dan a aceptar, por favor? Gracias, Vicky. La mirada del... Ay, fin de la presentación. Sí, ya.
Bueno, muchas gracias. No sé cuántos estén de regreso, pero quiero puntualizar algunas cosas. Esta propuesta es para que en el día... Perdón, Irma, hay una pregunta en el chat de que si, Adelante, Maru. que si es lo mismo la comunicación no violenta que la asertiva. La comunicación, esta propuesta de comunicación no violenta nos ayuda a desarrollar la asertividad, ¿sí? Entre otras cosas, pero también nos ayuda a desarrollar la escucha atenta y otras cualidades más, ¿verdad? Como la empatía. O sea, es mucho más que la asertividad, pero ayuda muchísimo a ir siendo más asertivos. No sé si es suficiente. Pregunta, ¿cómo responder ante una comunicación violenta? Híjole, pues qué preguntota, ¿eh? Calmarse, primero calmarse. Recuerdo mucho de que lo que les dije de la jirafa y el chacal, ojalá y se adentren un poquito ahí en leer algo al respecto o ver algún podcast. Por supuesto que con más violencia no, ¿verdad? Sino estamos tratando de desarrollar estas otras cualidades que nos van a ayudar definitivamente en esas situaciones. Lo de la elección de la jirafa es porque tiene esa habilidad de ver de lejos lo que está pasando. Porque pues la jirafa con su coyote ve todo el panorama. Entonces, lo primero es no involucrarme y no engancharme en esa situación violenta, ¿verdad? Ver lo que está sucediendo con objetividad. Tratar de descubrir qué sentimiento está moviendo al otro, pues puede ser que sea ira, ¿verdad? ¿Qué necesidad tiene? Y una cosa que no mencioné, que ahorita la mencionó Paulina en mi grupo, muy importante, que sepamos hacer las preguntas adecuadas a la otra parte. ¿Qué necesitas? Esa es una pregunta básica. A veces está el problema que parece así un conflicto que no vas a salir adelante por ningún lado. Y si hacemos esa pregunta, a ver, ¿qué necesitas? Hagan de cuenta que es como un parón para la otra persona, porque es como un confrontarlo o confrontarlos para realmente, bueno, porque me estoy comportando así, ¿qué estoy necesitando? Raras veces nos hacen esa pregunta. No estamos acostumbrados a hacerla, pero yo los invito a que lo practiquemos. Es uno de los aprendizajes que he sacado de aquí. Aprender a hacer la pregunta adecuada. ¿Qué necesitas? Es muy importante. Sí, porque Y ahí en está la ese clave. necesitas, quizá vaya a salir una petición de la otra persona. Sí, ahí está la clave para entender la conducta, para que él mismo entienda su propia conducta. Exactamente. Y también validar nuestras necesidades y nuestros sentimientos. Sí. Aquí no se establecen diálogos con la contraparte para negar por qué no se debe de sentir así, para invalidar sentimientos o invalidar necesidades. Ninguna se invalida, excepto, les decía yo en el grupo, que sea una necesidad que francamente estamos viendo que es antiética, pues definitivamente no la vamos a validar, ¿verdad? Pero muchas veces son esas necesidades sutiles que como ser humano experimentamos y que a veces no nos damos el permiso de satisfacerlas, ¿verdad? Porque nos educaron así o por la historia que traemos o, en fin, por cuestión cultural. Entonces, validar, no negar, no quererle cambiar el chip a la otra persona, porque esa es una forma de no respetarlo, ¿verdad? Respetar su libertad también pues de decirnos que no. Quizá no todo lo vamos a resolver, pero vamos a ir aprendiendo que muchas cosas se pueden resolver, se pueden gestionar positivamente para ambas partes. Y ya eso nos va a dejar un saldo a favor que nos va dando fortaleza y seguridad para afrontar otras situaciones posteriores. Y la invitación sería aplicarlo en lo cotidiano, porque eso nos va habilitando. Entre más lo practiquemos, nos va dando esas habilidades. Irma, Adelante, Hugo. ponen Sí, que te hacen otra pregunta Ángeles Ramírez de Ciudad de México. ¿Poner distancia con otra persona es violencia? pues depende de la intención que traemos al poner distancia. Yo creo que
cuando tú ya te convenciste que esa relación es bastante tóxica y que no vas a llegar a nada, es muy sensato poner distancia. Pero si yo lo hago para castigar al otro, porque no me entiende, porque mi punto de vista definitivamente es diferente y no cede en su postura, entonces decido poner distancia, ya no dirigirle la palabra o distanciarme de esa persona. Pues eso ya es violencia. Una cosa que veíamos en mi grupo, muy valiosa, fue que lo importante es que estemos convencidos que todo esto de metodología que utilicemos tiene como propósito que la comunicación sea para enriquecer a ambas partes y que sepamos salvaguardar la relación. Porque si nos lleva a no salvaguardar una relación que sí es salvable, pues estamos como que a medias en el proceso de comunicación. Pero digo, no sé si la primera respuesta de tener claro cuando es tóxico, permanecer cercano, pues no es violencia. Ah, ya. Ujú. Cuando sí, ya entendí. Es una relación tóxica, puedes poner distancia. Claro, sí, pues eso lo enseñan mucho en las escuelas de perdón y reconciliación, ¿verdad? Que perdonar no es dejar que te sigan haciendo daño, tienes todo el derecho de no hacer una reconciliación y retirarte cuando es necesario, ¿verdad? Ujú. Pero si lo haces para darle en la torre al otro, para castigarlo y para que aprenda, pues eso sí es violencia. Sí, depende de la intención. Me gusta mucho recordar a San Ignacio en esto, en purificar la intención de lo que hacemos. Tenemos una sabiduría tan grande como ignacianos, saber purificar la intención de lo que hacemos, eso nos ayuda mucho también a limpiar, pues, la intención por la cual actuamos. Y también salvaguardar la proposición del prójimo. Nos ayuda a no hacer presupuestos sobre lo que está diciendo o haciendo el otro. Siempre pensar bien sobre el otro para salvaguardar su proposición. Sí, a eso le llama San Ignacio, la primera que tú nombras, la recta intención. O sea, en realidad que sea uno auténtico, ¿no? Auténtico Así en es. el modo como tratas a los demás, porque hay gente que se pone máscaras, ¿no? Las máscaras que veíamos en este gran curso. Y hay gente que se pone la máscara y te dice, no, me siento bien, pero no es capaz de decirle a uno de frente, oye, me estoy sintiendo mal contigo, de pronto es simplemente una conversa o lo que sea, pero no, pues eso, llevarlo a cosas mayores. Muchas gracias. Al Diego contrario, de la muchas Mora gracias a ti, María, de Colombia. Diego Bueno, de la Mora está pidiendo la Pati, a ver adelante. si le pueden dar micrófono. No escuché bien. Diego de la Mora está pidiendo la palabra. Nada más que abra su micrófono, Diego. Perfecto, muchas gracias, Irma. Adelante. Bueno, además de las otras dos preguntas que por ahí ya contestaste, que puse en el chat, ahorita que decías esto de la distancia, me viene a la mente como parte de esta comunicación no violenta, el hasta dónde podemos asumir y decidir cosas por el otro cuando pensamos que es necesario. Eso me parece que puede ser una sutil violencia. Por ejemplo, si yo supongo que es momento de hacer distancia para que se calme la situación, se aclaren cosas o se aterrice, pero la otra persona lo que necesita es que sigamos hablando, ¿no? Entonces, yo decido, sin comunicárselo, porque si se lo comunico, supongo que va a haber más problema y demás, sabes que ahorita no platicamos, y luego, ya que estemos calmados, lo abordamos, ¿no? Pero posiblemente eso sea violento para la otra persona, si lo que está buscando es resolverlo en ese momento, ¿no? No sé hasta dónde uno puede tomar esas pues, suposiciones, ¿no? Y asumir por el Pues, bienestar común, pero como asumiéndome yo como el que tomo la decisión a favor y a lo mejor estoy equivocado. mira, yo creo que no hay respuestas generalizadas que las podamos aplicar en todos los casos. Creo que el discernimiento nos va dando la pauta para saber qué toca en cada situación. Ciertamente
una de las dos partes puede llegar a la conclusión de que esto parece que no va a avanzar en este momento porque así te lo hace saber el contexto de la situación. Pero puedes, en lugar de decirle, bueno, aquí le paramos, decir, mira, me encantaría que sigamos profundizando en esto en otra ocasión, a lo mejor ya que estemos como que un poquito más tranquilos. ¿Qué te parece si nos vemos la próxima semana? ¿O qué te parece si esta semana nos echamos un café? Lo importante no es cerrarnos a la relación. Cuando nos cerramos a la relación ya perdimos, porque nuestro objetivo como seres humanos es tener relaciones interpersonales armónicas, completas, plenas. Entonces hay que salvaguardar siempre la relación por encima, pues a veces de nuestro ego, ¿verdad? Pero podemos usar como que ese... ¿Puedo decir algo? Adelante. Adelante. De acuerdo a lo que dijo Diego, me hiciste ir a un libro que tengo aquí cuando hice programación neurolingüística, y algo que aprendí de la programación neurolingüística es que hay una metáfora del conflicto que agrava las causas de las percepciones, y una de esas son los supuestos. O sea, es una manera de percibir erróneamente los supuestos, los significados, que ya nos los han explicado aquí en el curso, las conclusiones también, las conclusiones que damos, por supuesto, las creencias limitantes que podamos tener que base en nosotros, y las acciones que el otro hace, o sea, la gestualidad, que ya de por sí estigmatizamos al otro solo porque movió o guiñó él sin querer, pues de pronto es un tip que tiene, o a mí me pasa, por ejemplo, yo tenía algo que era que yo siempre me reía cuando hablaba, y yo esto no lo había visto en mi vida, y una vez alguien me hizo el reflejo y me dijo, pero porque tú siempre te ríes, y era un mecanismo de defensa que yo tenía, y que de pronto al hacerme reflejo a la otra persona pude darme cuenta y empezarlo a trabajar. Hoy en día ya no me río tanto cuando hablo, pero eso pudo haber molestado a muchas personas que pensaban que me tomaba la vida muy frescamente. Entonces sí, son cuestiones que uno va avanzando, pero los supuestos son una manera de agravar el conflicto. Muchas gracias, María. Muy cierto lo que dices. Bueno, pues no sé, estamos en tiempo ya de cerrar la reunión, ya nos pasamos unos cuantos minutitos. Quiero darles las gracias y decirles que pues a mí me gustaría mucho invitarlos a que practiquemos todo esto y que cada vez nos sintamos más habilitados para resolver de mejor modo nuestra comunicación como sebequianos y en todos los ámbitos en los que nos movemos, que nos nutramos no nada más de estas herramientas, creo que existen muchas otras herramientas, que fue una de las cosas que salió en mi grupo, que es muy alentador pues estar recibiendo información de que hay más herramientas que podemos usar para comunicarnos mejor. Pues muy agradecida por su presencia aquí, y pues espero que siga generando muchos frutos en sus vidas personales y en su vida familiar y en su vida comunitaria. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias. Gracias, Irma. Gracias a todos. Gracias, Pati. Gracias. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias, Coquito. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Descansen. Gracias. Buenas noches, gracias por compartir, gracias.